vamos a comenzar la quinta sesión de la ponencia 3 y vamos a comenzar con Gabriel Bartolomé Bellón, que nos va a hablar de la Sala Cerralbo del Museo Arqueológico Nacional, el sueño irrealizable de Enrique de Aguilera y Gamboa. Cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a los organizadores. En esta comunicación vamos a tratar sobre la donación, ingreso y exposición de la colección arqueológica del Marqués de Cerralbo en el Museo Arqueológico Nacional. Enrique de Aguilera y Gamboa fue un noble que, XVII Marqués de Cerralbo, fue un noble que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Durante los últimos años de su vida financió una febril actividad arqueológica centrada principalmente en la antigua diócesis de Sigüenza. Allí creó un entramado clientelar integrado principalmente por el clero rural de la diócesis que le permitió obtener materiales arqueológicos de más de un centenar de municipios. Por otra parte, la Ley de Excavaciones de 1911 otorgaba a los arqueólogos la propiedad de los objetos que encontraban en sus excavaciones arqueológicas y en virtud de este marco legal, Cerralbo pudo crear una inmensa colección arqueológica compuesta por más de 15.000 piezas de muy variada cronología. Aguilera y Gamboa hizo pública su intención de donar su creciente colección arqueológica a los Museos Nacionales de Ciencias Naturales y de Arqueología en la sesión que debatía en el Senado en 1911 las enmiendas precisamente a la Ley de Excavaciones de ese año. Tras anunciarse la donación, comenzaron las gestiones para hacerla efectiva. A mediados de 1912, Cerralbo todavía era optimista respecto al pronto ingreso de la misma en el Museo Arqueológico. En una carta que envió desde París al párroco Justo Juberías, uno de sus más cercanos colaboradores, le comentaba: «Yo pienso ir a Huerta para dejarlo todo ordenado y expuesto en los museos que formo, hasta que este año pueda trasladar todo lo más importante a los Museos Nacionales de Madrid». Sin embargo, no fue a finales de 1912, como pensaba Cerralbo, ni de 1922 cuando falleció, sino más bien a finales de 1932 cuando comenzaron a instalarse las piezas en la Sala Cerralbo del Museo Arqueológico. Por otra parte, hay que indicar que, como puede leerse en el texto, Cerralbo estaba montando en sus palacios de Santa María de Huerta, en Soria, unos museos provisionales donde colocaba las piezas que obtenía de las excavaciones hasta que éstas pudieran trasladarse definitivamente al Museo Arqueológico. Como hemos comentado, tras el anuncio en el Senado, comenzaron las gestiones con el Museo Arqueológico para habilitar una sala donde poder exponer las piezas de forma unitaria y sin mezclarlo con otros fondos del museo, como había establecido Aguilera y Gamboa. Con este fin, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes concedió un presupuesto extraordinario para financiar una serie de reformas en la planta principal del museo, realojar las colecciones que éstas tenían, para dejar la Sala 19 como Sala Cerralbo. Bien, por otra parte, en 1915 se aprobó la Real Orden que oficializaba la donación. Sin embargo, en ella se incluyeron una serie de condiciones de ineludible cumplimiento que impuso el Marqués de Cerralbo para comenzar a ceder sus piezas al museo. Y dos de estas condiciones motivaron que la donación se paralizase durante algunos años. Se trató de la tercera, que decía que la colocación de los objetos en las salas será bajo mi dirección y a mi gusto, con la natural intervención de los respectivos directores. Y la número 9, que decía: la conservación, custodia, reparaciones y cuanto corresponda al cuidado, limpieza, defensa, y esto es lo importante, o instalación, correrán a cargo de los dichos museos, o sea, del Estado, que no dudo lo hará adecuadamente. Es decir, Cerralbo establecía lo que actualmente llamaríamos la museografía y el Estado tenía que hacerse cargo de sufragarla. La sala estaba ya preparada para albergar la colección, pero faltaban por construir las vitrinas que iban a alojar las piezas. Su realización no se había incluido en el presupuesto que había concedido el Ministerio para reformar las salas, debido a que todavía no se había proyectado cuántas iban a necesitar ni cómo debían ser estas. Cuando se fue a iniciar su construcción, el museo no pudo hacer frente a la financiación, pues contaba con un presupuesto que apenas le daba para pagar los gastos ordinarios de personal y de calefacción. De hecho, hasta 1915 el presupuesto no ascendió de 3.000 pesetas y entre el año 1916 y 1920 de 6.000. Ante la imposibilidad de financiar las vitrinas, hubo de recurrir nuevamente al Ministerio, que en este caso contestó que veía muy complicado conceder un segundo presupuesto extraordinario para una misma colección en tan breve periodo de tiempo. En cualquier caso, encargó que se elaborase el proyecto y, a partir del coste que tuviese, decidiría si podía financiarlo o no. Finalmente, este ascendió a un total de 98.483 pesetas por 11 vitrinas con armados de hierro, y fue precisamente este material lo que más encareció su construcción. Fue el arquitecto del museo, Ricardo Guereta, quien impuso que las vitrinas se construyeran con armados de hierro debido a que eran permitían ver mejor las piezas, eran más diáfanas y además evitaban la entrada de polvo en las mismas. Bien, en cualquier caso, ante lo elevado del presupuesto, que equivaldría más o menos al presupuesto ordinario de 16 ejercicios del museo,
el Ministerio respondió con un largo silencio administrativo que se extendió durante varios años. Hay que indicar también que Cerralbo había rechazado un año antes, en 1915, una propuesta que le había hecho el director del museo, Rodrigo Amador de los Ríos, que consistía en exponer las piezas de forma provisional en mobiliario viejo del museo hasta que se lograse la financiación para construir las vitrinas nuevas. Cerralbo se había negado afirmando que en España suele quedar en permanente lo que se ha pensado sea provisional. Por tanto, y recapitulando rápidamente, la falta de fondos de museos para financiar las vitrinas, la negativa del Ministerio a conceder un segundo presupuesto extraordinario y la negativa de Cerralbo a aceptar propuestas alternativas, negativa un poco difícil de comprender, puesto que, como puede verse en las imágenes, las infraestructuras con las que contaban sus museos provisionales de Santa María de Huerta eran mucho más precarias que las que le hubiese podido ofrecer el mobiliario viejo del museo. Además, como podemos ver en las siguientes imágenes, según se iba ampliando la colección, terminaron por exponerse algunas piezas en el suelo o en montones de arena. Bien, una posible explicación a la negativa de aceptar la propuesta sería forzar al Ministerio y al museo a lograr la financiación para la construcción de las vitrinas. Bueno, en cualquier caso, finalmente, y tras constantes gestiones con los sucesivos ministros de Instrucción Pública y de Bellas Artes, se aprobó el proyecto de construcción de las mismas, dividido en 4 anualidades, la primera de las cuales se aprobó en 1921 y las 2 últimas en 1928. Es decir, 17 años después del anuncio en el Senado de donación y 6 años después del fallecimiento de Cerralbo, que por tanto nunca pudo ver su colección instalada en la sala como había sido su deseo. Bien, una vez fallecido el marqués, su testamentaría asignó a Juan Cabré Aguiló, a petición suya y debido al gran conocimiento que tenía de la colección Cerralbo, el inventariado de la misma y su posterior montaje en la sala que llevaba su nombre. Cabré hubo de enfrentarse a estas tareas mientras las compaginaba con la dirección del recién creado Museo Cerralbo y con sus trabajos arqueológicos. El inventario se realizó con anterioridad al año 1926, que fue cuando ingresaron las primeras 324 piezas en el Museo Arqueológico, y se trató de un inventario parcial en el que faltan cientos de piezas de la colección por registrar. Sin embargo, su importancia radica en que es el primer registro de las piezas que componían, aunque fuese parcialmente, la colección. Por su parte, el montaje de la sala hubo de iniciarse una vez se acabaron las vitrinas, en 1928, y aún no estaba finalizado en 1933. De este año y del año 34 se conservan varias misivas dirigidas por el director del Museo, Francisco Álvarez Osorio, y por el patronato del mismo, a Juan Cabré, solicitándole acelerase la instalación de las colecciones con la intención primero de tenerlas concluidas para septiembre del año 33 y ante la imposibilidad de cumplir este plazo para octubre del mismo año, coincidiendo con la celebración en Madrid de la Conferencia de Museografía de la OIM. Bien, sin embargo, Cabré fue retrasando progresivamente la terminación de la sala debido a sus otras ocupaciones. Un extracto de una misiva que dirigió Álvarez Osorio en 1933, en julio, en contestación a la carta que le pedía que terminase la sala para septiembre de ese año, es muy ilustrativo. Como el Museo Cerralbo se ha cerrado mucho más tarde que en años anteriores, debo comunicarle que no he podido disponer del tiempo preciso para ir al Museo Arqueológico a seguir con las instalaciones del señor Marqués de Cerralbo, y considerando que en lo que me resta de verano mi actuación es más precisa en las excavaciones, y no pudiendo, por otra parte, llevar a cabo aquello por mi estado de salud y calor excesivo que hace actualmente en los salones del piso principal del Museo Arqueológico, le participo que proseguiré las referidas instalaciones una vez regrese de las excavaciones. En cualquier caso, la instalación debía estar más o menos concluida, al menos de forma provisional, a principios de 1935. De forma provisional, pues aún quedaban muchas piezas embaladas en el Museo Cerralbo. En este año, un hecho fortuito nos permite comprobar que Cabré no había respetado todas las condiciones que había impuesto el Marqués de Cerralbo, que, recordemos, había dispuesto que sus piezas debían exponerse en la sala que llevaba su nombre sin mezclarse con otros fondos del museo. Sin embargo, cuando en febrero del año 35 un fuerte temporal provocó que una teja atravesase la lucerna de la sala, cayendo sobre la vitrina central, no rompió piezas de la colección del Marqués de Cerralbo, sino que rompió varias urnas funerarias de la necrópolis de la Osera, que estaba excavando en esos mismos años Juan Cabré. Por tanto, la sala Cerralbo se habían expuesto materiales que no pertenecían a la colección de Aguilera y Gamboa. Bien, en cualquier caso, el estallido de la Guerra Civil un año después obligó al desmontaje de la sala, cuyos materiales tuvieron que ser almacenados en el refugio que se había creado a tal efecto en la sala egipcia del museo, como puede verse en la imagen. Después del conflicto, la sala Cerralbo no volvió a instalarse y los sucesivos montajes con los que ha contado el museo desde entonces, el montaje de 1940, el del 54, el del 68 y el actual, han roto por diferentes motivos la cohesión de la colección, incorporándose las piezas al recorrido expositivo general, exponiéndose junto al resto de fondos del museo. En la imagen puede verse a la derecha el ajuar funerario de la necrópolis de Palazuelos, en Guadalajara, de época hispano-visigoda, que pertenece a la colección Cerralbo, expuesto junto a otros ajuares funerarios que no pertenecen a la colección. Bien, y ya a modo de breve conclusión,
Hay que indicar que una donación que Cerralbo auguraba se iba a producir de manera muy rápida en 1912, finalmente se extendió durante más de 2 décadas, ingresando no ya como donación, sino como legado del fallecido personaje. Además, finalmente, tras décadas de retraso, cuando se montó provisionalmente la sala, no se cumplieron todas las condiciones que Cerralbo había impuesto, condiciones que, por otra parte, habían contribuido a que la donación no hubiese ingresado en el museo en vida de Cerralbo. Además, cuando finalmente se montó la sala, tras años de retraso, se montó provisionalmente, porque, como hemos dicho, aún quedaban piezas en el Museo Cerralbo. Primero el incidente de la teja, que obligó a la reforma de los techos de la planta principal, y posteriormente el estallido de la Guerra Civil obligaron a su desmontaje definitivo. Muchas gracias.